¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una breve introducción del texto de Gabriela Rebo, La muerte del arte o la estetización de la cultura. Unas nociones muy fundamentales como para que después ustedes puedan profundizar en la lectura y de allí seguramente plantear nuevas dudas o nuevas preguntas. Básicamente, ustedes se van a encontrar con un artículo que lo que presenta es la muerte o la vida del arte. Podríamos sintetizarlo de esa manera. Y van apareciendo a lo largo del texto diferentes filósofos que representan un poco esta polarización o esta tensión que se da entre estas dos cuestiones. Yo creería que tal vez los dos más representantes de esto que estamos diciendo es por un lado Hegel y por otro lado Nietzsche. Dos filósofos que a pesar de que hace muchos siglos ya que vivieron y que su pensamiento tuvo lugar, sin embargo, parte de su estela, parte de lo que ellos fueron protagonistas en su época, nos toca o nos sigue tocando hoy. Gabriela, yo creo que con razón por eso asume a estos dos pensadores. Empecemos por Hegel. Primero Hegel, ¿por qué? Porque Hegel dentro de la filosofía moderna es el pensador que lleva después de Descartes, después de Kant, a la razón humana y al espíritu de idealización del sujeto a su extremo más radical. No hay nada para Hegel que quede fuera del espíritu absoluto, y cuando Hegel piensa el espíritu absoluto, piensa la razón. ¿Y esto qué tiene que ver con la muerte del arte? Y tiene que ver, aunque Hegel, dice Gabriela, no haya dicho esta frase puntual de la muerte del arte, tiene que ver porque el arte para la modernidad y en Hegel se convierte en objeto de la filosofía. De alguna manera pierde dos lugares que ha tenido en la historia, que es la relación con la naturaleza y el arte, la relación que tuvo con la religión, ahora para dar lugar a la filosofía. Es decir, el lugar que el arte tuvo en la naturaleza y en la religión, ahora lo ocupa la filosofía. Y por eso podríamos entender con estas breves conceptos de qué se trata esto de la muerte del arte en Hegel. Ahora, justamente es un tiempo y un espacio, es el momento cúlmine de la modernidad, que de alguna manera nosotros como posmodernos o contemporáneos nos sigue de alguna manera llegando sus resonancias. En contraposición a él encontramos al segundo filósofo, yo creo que es el que más contraste le hace, que es Nietzsche. Nietzsche, por el contrario, lo que va a proponer no es la claridad absoluta de la razón y por lo tanto de la verdad, sino justamente Nietzsche se lo ha denominado, se lo ha nombrado como el maestro de la sospecha. La filosofía de la mentira o de la representación, de alguna manera, es una de las características con las que nosotros podemos nombrar a Nietzsche. Y con respecto al sujeto, ya no es el sujeto de la modernidad, sino que es el humano que sobre todo se va a caracterizar por una figura que es la de la voluntad de poder. La voluntad de poder tiene más que ver con un impulso vital, tiene que ver justamente con el deseo, y el arte entonces para Nietzsche no muere, sino que vive junto con el deseo, y el deseo de vida que pide más vida, y el arte mediatiza de alguna manera eso.
si venimos más hacia aquí en el tiempo, encontramos tal vez a dos filósofos que seguramente siguen lo que Nietzsche ha empezado, que es Heidegger y Bátimo. Pero tal vez Heidegger, como uno de los filósofos más importantes del siglo XX, a diferencia de Nietzsche, o inclusive de Hegel, porque si bien nosotros a Hegel y a Nietzsche los ponemos justamente dentro de una polaridad o una polémica, de alguna manera se cruzan en el sentido que hacen referencia uno al sujeto, otro al humano, pero están haciendo referencia, digamos, al hombre. Y Heidegger en la reivindicación del arte va a poner justamente al arte que revela su verdad a través de la obra de arte. Entonces hay un corrimiento ahí donde la obra de arte muestra de alguna manera su verdad en la tensión que hay entre, por ejemplo, mundo y tierra. La tierra como abrigo, como reuso de la obra con lo que no llegamos a comprender o por lo menos a conceptualizar, y por otro lado mundo en cuanto a los sentidos que abre. Heidegger de alguna manera da continuidad a Nietzsche, pero no tanto desde el hombre o el sujeto, sino que hace el giro hacia la obra de arte que se da desde sí misma, tal vez desde una de las categorías más importantes de Heidegger, que es la del acontecimiento. La obra de arte acontece. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar de un ocaso del arte, sino al contrario, de una reivindicación del arte a través de la obra. Donde nosotros encontramos también, ¿en qué otro filósofo dijimos? Bueno, en Gianni Bátimo, mucho más contemporáneo todavía para nosotros. Bátimo lo que hace justamente es resumir cuáles son estos aspectos de la muerte del arte. Un gran arte que ha perdido su aura, un arte que se expresa a través del kitsch y entonces, por lo tanto, se vuelve justamente mucho más, podríamos decir, débil o banal en cierta medida o desde cierta perspectiva, pero que justamente allí y en esa forma más disipada, más próxima, más cotidiana, tal vez se presente una nueva forma de arte, una vida del arte o una aurora del arte que responda justamente a este concepto de una estetización del arte, una nueva forma. ¿Por qué? Porque la obra que era única, esa obra que tenía justamente esta aura, sabemos que la ha perdido, sabemos que el paso por la reproducción de la obra de arte ha terminado con ello, y entonces por lo tanto estamos en otro horizonte. Creo que la pregunta esta también hoy tendríamos que volver a hacerla, sostener esta pregunta y hacerlas de nuevo nosotros hoy. ¿Qué entendemos nosotros por arte? ¿Qué entendemos por la muerte o la vida del arte? Creo que es fundamental que el texto de Gabriela nos vuelva a nosotros a posicionar en una pregunta que nos atraviese y que de alguna manera nos permita reflexionar acerca de esta cuestión hoy.
sobre todo porque en las primeras palabras de Gabriela lo que encontramos es el arte no es algo menor, sino que el arte es la posibilidad de ser verdaderamente creativos, de encontrarnos con las vertientes más profundas de la realidad y encontrarnos por lo tanto con nuevas posibilidades para el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, los invito a que puedan leer el texto, que puedan introducirse, que puedan dialogar con él y seguir de alguna manera esto como un diálogo abierto.